Hola chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de trigonometría todavía, pero ahora vamos a estar hablando de cómo encontrar la medida de uno de los lados o de alguno de los ángulos específicamente, sin tener que sacar todas las demás medidas. Entonces, vamos a tener este ejercicio donde la medida de este lado es 16.78 metros y tenemos que el ángulo de referencia ya no nos dan solamente una letra para identificarlo, sino que el ángulo de referencia nos están dando la medida de 35 grados. Sin olvidar pues que este ángulo siempre mide 90. Bien, entonces conocemos que nuestro cateto adyacente al ángulo, porque este es nuestro ángulo, lo de aquí siempre va a ser la hipotenusa, y el ángulo con el que vamos a trabajar su cateto adyacente es 16.78. También conocemos la medida del ángulo, que es 35 grados. Y me piden encontrar la hipotenusa Voy a buscar entonces una relación de nuestras razones trigonométricas en la que se involucre tanto el cateto adyacente como la hipotenusa. Esa razón que me va a servir va a ser el coseno, porque nuestro coseno se calcula, coseno de algún ángulo, vamos a decir coseno de alfa, es igual al cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, justo esa razón es la que vamos a necesitar. ¿Qué vamos a hacer? Sustituimos la información que conocemos, que realmente lo único que conocemos pues va a ser tanto el ángulo como el cateto adyacente. Coseno del ángulo alfa sería igual a 16.78 entre la hipotenusa que no conocemos cuánto mide. Pero resulta pues que alfa no es una incógnita, porque alfa ya tenemos una medida asignada y entonces podemos sustituir ese número y decir que coseno de 35 es igual a 16.78 entre lo que mida la hipotenusa. Esto es una ecuación. Vamos a despejar nuestra incógnita. La incógnita es lo que no conocemos. Lo único que no sabes es la hipotenusa. Entonces tenemos que mover nuestros datos de tal forma que hipotenusa sea tu incógnita que vas a resolver. La hipotenusa está dividiendo. Pasaría multiplicando para este lado. Hipotenusa se multiplicaría por coseno de 35 y eso sería igual a 16.78. Pero este movimiento no me sirve todavía al 100% porque aquí me estaría estorbando el coseno para poder dejar libre nuestra hipotenusa. Entonces, 16.78 entre coseno de 35. Al momento en que hagamos esa operación, vamos a hacer uso de nuestra calculadora científica. ¿Sí? Voy a mostrarles aquí mi calculadora. La calculadora científica tiene diversos modos. Los modos son unas pequeñas letras que aparecen en la pantalla. Imaginemos que esta es nuestra pantalla de la calculadora y más o menos en esta posición aparecería una letra. ¿Cuál letra tiene que estar activada? La letra D. La letra D es el modo que necesitamos. En algunas calculadoras se abrevia como DEG, en otras puede ser que aparezca tal cual como degree. Y lo que significa este modo es el modo grados. Tiene que estar en este modo para que nuestro cálculo, cuando tú ya le das un valor a las funciones trigonométricas, al coseno, al seno, tangente, etcétera, pues puedan darte la solución correcta. Porque si no sucede
que te dan resultados diferentes si no sabemos o no entendemos por qué. Entonces tenemos que checar bien que esté activado el modo grados. Y entonces la operación que vamos a hacer es la siguiente. 16.78 entre coseno de 35 nos da el resultado de 20.48. ¿Esto qué sería? Estoy encontrando la hipotenusa. Y como mi otro lado me decían que eran metros, pues en la hipotenusa yo voy a asumir que también son metros. Entonces, esa sería nuestra operación que habría que resolver. Bien, vamos ahora con este ejemplo. Calcula el valor del ángulo X determinado por un cateto de 12 unidades y su hipotenusa de 20 unidades. Lo que tenemos entonces, vamos a trasladarlo a nuestro triángulo. Dice que vamos a asignar pues las medidas que conocemos. La hipotenusa mide 20, entonces para la hipotenusa pues no le dudamos, solamente hay una hipotenusa. Ahora sería definir cuál de los dos ángulos es el que vamos a estudiar. Vamos a decir que es el de acá, es nuestro ángulo Y, por ejemplo, por ponerle una letra. Y entonces, para el ángulo Y, su cateto adyacente sería el que está de este lado, y el cateto adyacente mide 12. Lo único que tenemos que encontrar es cuánto mide el ángulo X. ¿Sí? Ya andaba cambiándole de letra. Bueno, vamos a dejarle X justo como decía el problema. Entonces, no vamos a encontrar el tercer lado, que ha sido algo que estábamos practicando anteriormente. Ahora solamente nos vamos a enfocar en lo que te pide el problema, calcular el ángulo. Vamos a buscar entonces una razón que involucre a la hipotenusa y al cateto adyacente, que son los datos que sí conozco. Nuevamente es nuestra razón del coseno. Coseno del ángulo X es igual a cuando tú divides el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y entonces, trasladándolo a los valores que tenemos, pues sería coseno es 12 entre 20. Coseno del ángulo X sería igual a hacer esta operación en nuestra calculadora, 12 entre 20, que nos da igual a 0.6. Ahí, ojo, nada más estamos encontrando la razón, pero necesitamos encontrar X. Esto que encontramos no es el valor de X. ¿Cómo encuentro entonces el valor de X? Necesitamos hacer uso de funciones inversas. Las funciones inversas son otras teclas que vienen en nuestra calculadora científica y se representan con una potencia negativa. Por ejemplo, en mi calculadora, vuelvo a mostrarla. En mi calculadora tenemos el botón coseno y en la parte de arriba del botón coseno viene grabado en la calculadora coseno a la menos 1. ¿Cómo se activa esa función inversa? Tengo que hacer clic en el botón que dice Shift y enseguida presionar también esta tecla para yo poder hacer lo siguiente que les voy a indicar. Entonces, vamos a tener que activar esa función y lo que escribiríamos, lo que haríamos sería lo siguiente. Coseno a la menos 1 lo tenemos que aplicar de cada uno de los lados. Coseno a la menos 1 de coseno de X, que es lo que ya teníamos, sería igual a coseno a la menos 1 de 0.6, que era el resultado que teníamos de este lado. Estamos entonces alterando nuestra igualdad, por así decirlo, pero pues con un coseno a la menos 1 de cada lado. Entonces de esa forma la igualdad no se desequilibra. Cuando yo hago esto, coseno a la menos 1 de coseno, estas dos, al ser inversas, se anulan y entonces estoy logrando encontrar mi ángulo X. X ya queda solo. ¿Cómo encuentro el valor de X? Aplicando esto en mi calculadora. Coseno a la menos 1
de 0.6, recordando que esté en el modo grados, en el modo degree, pues mi resultado da 53.13 grados. Espero que con estos ejercicios podamos comprender más acerca de las razones trigonométricas y específicamente saber resolver cuando me soliciten solamente alguno de los lados o alguno de los ángulos internos. Si tienes alguna duda, puedes escribirme. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y que estés muy bien. Saludos.